Bueno, buenos días. Espero que me estén viendo y escuchando adecuadamente. Mi nombre es Matías Viso, soy uno de los profesores adjuntos de la Cátedra A de Historia Social General de la Facultad de Artes. Y hoy vamos a desarrollar la clase teórica correspondiente a la semana 7 en base a los textos de David Harvey, Soñando el cuerpo político, políticas revolucionarias y planes utópicos, 1830-1848, y el texto de Geoff Eley, definiendo la izquierda, el socialismo, la democracia y el pueblo. Tenemos como forma de interacción el chat que provee YouTube. Buen día a quienes me van saludando. Me gustaría que me dieran el ok con la manito, con el sí o como sea, para confirmar que se esté escuchando y viendo adecuadamente. Gracias. Algunas cuestiones previas. Primero, bueno, esta clase va a estar grabada para quienes no puedan sincronicidad, a pesar de que el link estaba en el sitio de Aulas Web. Este es un sitio, el sitio de YouTube es un sitio externo, o sea que consume datos de celular, lo digo por si alguien está mirando a través de ese medio, por ahí no sería la forma más económica de hacerlo. En el caso de que se corte por alguna cuestión, si el chat sigue funcionando, les pasaré por ahí otro link como para seguir de alguna otra forma, o si no, si directamente se cae la plataforma, en la pestaña de clases teóricas de aulas web, ahí les pongo algún link como para seguir en contacto. Venimos de una semana en la cual vimos como contenido principal las cuestiones referentes a la Revolución Francesa de 1789. A falta de pizarrón o de pizarra, tengo algunos implementos, porque por YouTube se podría usar una pizarra, pero es otra complicación técnica y la técnica no nos ha tratado muy bien. Entre esta Revolución Francesa, que es la Revolución Francesa, pero que vamos a ver que no es la única revolución en Francia de la época, entre esa y 100 años después, más de 100 años después, la Revolución Rusa, pasaron un montón de cosas. Es decir, entre la revolución burguesa, no la primera revolución burguesa, pero sí la más impactante, la que dejó las huellas más profundas, y la primera revolución exitosa del proletariado en Rusia en 1917, necesariamente debieron pasar varios procesos relacionados con el crecimiento, el desarrollo de las formas ideológicas y organizativas de los sectores populares, de la clase obrera, y algo de eso es lo que vamos a ver en el marco de esta clase. En primer lugar, una de las cuestiones que deberíamos dejar en claro es que ya adelanté es que la Revolución Francesa de 1789 inaugura en Francia un ciclo revolucionario que se va a dar a lo largo de todo el largo siglo XIX de Hobsbawm, o que caracterizó Hobsbawm. Entonces, tenemos la Revolución Francesa de 1789,
Después vamos a tener otra revolución francesa en 1830, una nueva en 1848, que en algún sentido, y vamos a ver por qué, son dos revoluciones en una. Y por último, una de las más sangrientas y también más esperadas y en algún sentido frustradas, la de 1871, que es habitualmente conocida como la Comuna de París. Este proceso francés nos sirve no porque querramos conocer en detalle la historia de Francia, sino porque son momentos bisagra que nos dan cuenta de la relación cambiante entre la burguesía y los sectores y el crecimiento ideológico, organizativo y de expectativas en torno a la toma del poder por parte de la clase obrera y los sectores populares. Los textos que vamos a ver miran el tema o los temas desde ángulos diversos. El texto de ley es un texto más universal o más universalista, o por lo menos más europeísta, en términos de que va a ir viendo distintos desarrollos, no solamente Francia, y también es más extenso en el tiempo. De alguna forma podríamos decir que el texto de ley abarca aproximadamente el proceso que va desde la Revolución del 89 hasta la Revolución de 1871. En el caso del texto de Harvey, Harvey analiza un escenario geográfico más limitado que Francia, incluso podríamos decir que es París, y también en una etapa más limitada, es la que va desde 1830 a 1848. ¿Qué cosas pretendemos ver? Algunas de las cuestiones se notan de manera interesante en comparación al siglo XX, ¿no? Durante el siglo XX, socialismo y marxismo van a ser casi sinónimos. Durante el siglo XX, cuando se hable de socialismos, se va a dar casi implícitamente la aceptación de que se está hablando de un socialismo marxista, ya sea en su variante más reformista y parlamentaria, más socialdemócrata, podríamos decir, o en su variante más revolucionaria y soviética, que es la que surge o se consolida, mejor dicho, a partir del triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Pero antes, para el siglo XIX, el marxismo va a ser importante recién en las últimas décadas. Hasta ese momento, ¿no? Y aún en ese momento, va a compartir el escenario de la política popular con otros socialismos. Entonces, hablábamos durante el siglo XIX de socialismos, de diferentes socialismos con diferentes diagnósticos, con diferentes propuestas, con distintas visiones acerca no solamente de qué hay que hacer, sino de cómo hay que llevarlo a cabo. Y lo que va a hacer Harvey, analizando el París de ese proceso que va de 1830 a 1848, es dar cuenta precisamente de esta diversidad, de cómo en el cuerpo político de París, y ahora vamos a ver a qué se refiere con esa idea de cuerpo político, se dan los debates, los conflictos, las tensiones y también las asociaciones entre diversas corrientes de los socialismos o de las ideologías de la clase obrera
y los sectores populares. Algunas de estas tensiones ya estaban presentes en la Revolución Francesa de 1789. Digamos, estas revoluciones del ciclo francés tienen algunas características en común, sobre todo las tres primeras. Digamos, ¿en qué se parecen la revolución de 1848, de 1830 y la Revolución Francesa de 1789? En que, en principio, el norte de la revolución lo fija la burguesía. Es decir, es la burguesía la que le dio el sustento ideológico, con la participación de alguna forma como aliados de segunda de los sectores populares primero, del proletariado después, pero que de alguna manera eran masa de maniobra de los planes de la burguesía. Y eso va a ir cambiando. Se va a ir modificando por diversas causas. Básicamente por cuestiones que afectan a las distintas clases sociales. En primer lugar, una de las cuestiones que va a ir pasando es que, aunque sin desaparecer, va a ir cayendo en desgracia ese enemigo en común que era la nobleza, la aristocracia y la monarquía absoluta, ¿no? El antiguo régimen. Entonces, a medida que el poder de la nobleza va decayendo, esa argamasa que conjugaba la alianza entre burguesía y clases populares se va diluyendo. Digamos, a medida que el enemigo principal pierde poder y que queda claro que la burguesía es la principal beneficiaria de los cambios revolucionarios, eso hace relativizar la cantidad de cuestiones en común, de cosas en común que unían a las clases populares con la burguesía. En 1789 estas tensiones ya estaban presentes. Ya lo vimos. Hay una suerte de dinámica de la revolución que marca Hobsbawm, de qué forma al principio, ante la necesidad de hacer caer a la monarquía absoluta, los sectores burgueses se radicalizan, al menos en comparación a lo que era el statu quo, el estado de cosas hasta ese momento, pero como a medida de que se van consiguiendo ciertas exigencias, hay un sector más conservador que, al cual le alcanza con los logros hasta ese momento y pretende parar la pelota y terminar con la revolución, al punto tal de pensar incluso en aliarse con la aristocracia que ya veía erosionado su poder, y otros sectores burgueses que apuestan a radicalizar la revolución y fortalecer la alianza con los sectores populares, esta alianza que paradigmáticamente vemos en la relación entre jacobinos y sans-culottes. Pero digamos, después de esa revolución francesa original, viene el ciclo napoleónico, viene la caída de Napoleón en 1815, en un suceso que toca de cerca a la historia de nuestro país y de la región, porque es el momento en el cual, por ahí lo recuerdan de experiencias escolares previas, vuelve al poder Fernando VII y pretende recuperar, y en algunos casos incluso lo logra, algunas de las colonias americanas
de España, es el momento, no es casual que ese sea el momento de la independencia argentina, el 9 de julio de 1816, la Casa de Tucumán, etcétera, etcétera, cosas que ya conocemos. Digamos, después de esa caída napoleónica hay un intento por parte de, como si nada se hubiese modificado, se tornó como poco verosímil. Tengo dos mensajes de que se cortó. ¿Alguien más tiene ese problema? Y después Carlos X, o Luis XVIII, ahora me entró la duda. Pero también decía, y esto es lo importante, que este intento de volver el reloj a cero como si nada hubiese pasado era demasiado eh, fuerte, incluso monarquía parlamentaria. De alguna forma, eh, retomando los primeros momentos de la Revolución Francesa original. ¿Mm? Me van diciendo que se corta, seguiremos y bueno, en última instancia lo dejaremos grabado. Pero a pesar de ser la revolución más conservadora, esta de 1830, inicia un ciclo, que es el ciclo del que va a hablar Harvey, especialmente rico en términos de propuestas socialistas utópicas y de sueños revolucionarios. Especialmente, que genera un impacto especialmente fuerte todo lo que pasaba por esos lugares. Es un ciclo de ideas diversas acerca de qué había que hacer con ese sistema social y económico que iba surgiendo y que denominamos capitalismo. Una de las desventajas que tiene la República, desventajas entre comillas, en relación a la monarquía o las ideas republicanas, es que no tienen un cuerpo concreto, ¿no? Las monarquías tienen un cuerpo concreto que es el cuerpo del rey o de la reina. La república es un lugar más vacío. De la república o de las ideas republicanas, en realidad se constituye a través de debates de ideas, acciones políticas, de acciones de políticos, y a veces eso queda especialmente claro en determinados lugares geográficos, como en el caso de París. Harvey inicia sus análisis en relación a París dando cuenta de una reunión particular que se da en homenaje a Flora Tristán. Flora Tristán era una dirigente de la diversidad de ideas, de este mundo especialmente dinámico en términos de debates de ideas, de tensiones sobre ideologías y formas de accionar que se dio en el París de 1830 a 1848. Una de las características principales de ese periodo es que es un periodo especialmente romántico. Y con esto se hace referencia a que se pierde cierta
confianza absoluta que se tenía acerca de de la racionalidad. De la Revolución Francesa habían quedado, dice Harvey, al menos dos enseñanzas. Por un lado, que de la mano de la racionalidad se podía expandir los límites de lo posible, es decir, se podía ir más allá de lo que parecía establecido, pero también estaba la enseñanza de que ese trayecto podía terminar en algo muy distinto a lo pensado originalmente. Por eso la revolución de 1789 es a la vez faro de esperanzas y de temores. Y algunas de las cuestiones que surgen en este proceso de 1830 a 1848 tienen que ver con pensar desde un lugar distinto o complementario, mejor dicho, al de la racionalidad. No es que se abandona la racionalidad ni las ideas iluministas, de hecho van a volver todavía con más fuerza, como también dice Harvey, después del 48, con un crecimiento del cientificismo de la izquierda y del positivismo de la derecha. Pero este momento, digamos, es un momento para ampliar el debate, en el que se amplía el debate, que se combinan distintas cuestiones que en principio surgen de un diagnóstico más o menos similar en términos de que este sistema capitalista que está avanzando es un sistema injusto y desigual. Pero ¿en qué consiste esa desigualdad? ¿En qué consiste esa injusticia? Y sobre todo, ¿de qué forma se la combatiría y bajo qué prácticas? Es parte de el debate que inician diversos pensadores que aparecen a lo largo de ambos textos, ¿no? Saint-Simon, Fourier, Cabet, la propia Flora Tristán, Proudhon y todavía marginalmente Marx, que, como dijimos, va a tener su momento, su periodo de esplendor, sobre todo después del periodo que analiza Harvey. Podemos decir que todos estos momentos son momentos genéticos de la tradición de izquierda. Ahí podemos meternos con el texto de Eley, que hace referencia a cómo definir a la izquierda, cómo definir a la democracia, cómo definir al pueblo. Y lo que queda claro, más allá de algunos tips que nos da el autor, es que las definiciones no son ni absolutas ni permanentes. Es decir, que hay una dinámica en la cual los distintos conceptos se van redefiniendo y además se van redefiniendo en términos de relación, ¿no? Y los sectores populares, queda claro que esos conceptos no tienen el mismo valor para todo el mundo y que la diferencia de clases se refleja en la diferencia en términos de lenguaje y de dialecto a la hora de la construcción política. Algo parecido pasa también en principio cuando el gran es el antiguo régimen, la monarquía absoluta, parece que el liberalismo moderno, la idea de la libertad individual como piso para la construcción de una sociedad más justa, era algo que igualaba a todas las visiones
y eso cada vez va a ir complicándose. Va a ser complicada la relación entre liberalismo y democracia, todavía más complicada la relación entre liberalismo y socialismo, digamos, cómo respetar todas las libertades si estoy pensando en construir una sociedad nueva. Esa sociedad nueva necesariamente es una sociedad en la cual, si pensamos en una sociedad más justa, deberían avanzar en una tendencia hacia cierto igualitarismo. Pero ¿cómo hacer eso sin quebrar? Primero porque, y además porque es parte de lo que les pedimos como tarea en el marco de la cursada de promoción virtual. Pero lo que sí podemos decir es sobre qué cuestiones se dan las discusiones. Vamos a ver distintas corrientes, comunistas de la vieja escuela, igualitaristas, socialistas utópicos, anarquistas, visiones más cercanas a la socialdemocracia, es decir, que apuntan a cambios más reformistas y paulatinos y por eso mismo menos violentos. Digamos, en principio, en algunos casos, la mirada de la construcción de una sociedad nueva estaba demasiado centrada en la idealización de un pasado, ¿no? Especialmente aquellas ideologías que se vertebraban alrededor del campesinado o del artesanado, a menudo pensaban en una idealización de un pasado de pequeños propietarios, eh, eh, y un pasado que obviamente no existió, pero que además no daba cuenta de la gran renovación, la gran revolución que significaba el ascenso del capitalismo. Digamos, de qué forma pecaba de ingenuo pensar que simplemente podía detenerse el avance del capitalismo volviendo hacia un pasado idealizado. En ese sentido, la visión de Marx más adelante va a ser más lúcida, viendo que lo que había que hacer ante esta ola arrolladora del capitalismo no era intentar frenarla, sino, ya que sigamos con la metáfora marítima, digamos, surfearla hacia adelante y superarla de la mano del proletariado, construyendo con las herramientas productivas que había generado el capitalismo una sociedad sin clase. Pasaba en París o Francia, todo pasaba en París o en Francia. En realidad, la capital tenía una dinámica muy particular. No es, eh, no es casual que la última gran revolución, la de 1871, decíamos, en principio hay un diagnóstico similar sobre el capitalismo, pero después hay muchas discusiones en términos sobre qué hacer y de qué manera hacerlo. ¿Mm? Digamos, en el caso de los socialistas utópicos, digamos, es esa corriente que inicia primero San Simón, después Fourier le va a dar una impronta particular, que también tenían una relación, una idea de construir una sociedad nueva a partir de pequeños ejemplos, pequeñas comunidades con reglas de juego distintas a las del capitalismo que está fuera de esas comunidades y que se fueran imponiendo como ejemplos, Caria de Cabet, de qué forma en el marco de esas pequeñas sociedades tienes una novedad y una diferencia
en relación a lo que va a ser después una izquierda más científica, más que la transformación se iba a dar a través de algo similar a la dictadura del proletariado o a una dictadura de una vanguardia que tuviese la idea precisa de qué era lo que había que construir, sin tener en cuenta demasiado las voluntades de la mayoría de la población. En 1848, la revolución de 1848 es la vuelta a los principios republicanos. Hay una parte de la burguesía, no sé si decir más radicalizada, pero sí más republicana, que no está de acuerdo con la monarquía parlamentaria que se había instalado en 1830 en Francia y pretende ir más allá. Y nuevamente toma a las clases trabajadoras como aliadas y que una de las obligaciones del Estado es asegurar el trabajo para todo el mundo. Aquí se hace más patente la idea de la república social. Esa idea se va a dar, se va a represiones que se va a dar, se va a acrecentar a partir del golpe de Estado de Luis Napoleón en 1851 y la instauración del Segundo Imperio. Digamos, aquí hay una revolución de la cual Marx va a hablar como contemporáneo, va a decir que era una revolución que estaba condenada al fracaso, o una reina, ¿no? Como diciendo, bueno, el rey ha muerto, pero la monarquía sigue. Bueno, Marx dice, esta revolución fracasó, pero es el inicio de un ciclo revolucionario condenado al éxito en algún momento. Hacia fines del siglo XIX, dice Elley, van a crecer los movimientos de inspiración marxista, muchos de los cuales, especialmente después del fracaso de la Comuna de París, van a apostar a una forma legal de llegar al poder. Es el nacimiento de los grandes partidos socialdemócratas de masas, partidos de inspiración marxista, pero que están pensando en llegar al poder a través de las elecciones, a través de la acción parlamentaria. Vamos a ver en clases siguientes de qué forma se va a se van a nutrir estos partidos de la generalización del sufragio universal y de la creciente democratización de las políticas en Occidente. Una tendencia que va a parecer que es la hegemónica del marxismo hasta que llegue la Revolución Rusa, que va a renovar las fuerzas de la otra visión, de una visión más revolucionaria, más radicalizada y de toma violenta del poder y de aceleración de los tiempos necesarios para la construcción. Que la clase haya sido de utilidad y estamos en contacto.